pies, arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy, ese lugar. Hoy día nos vamos a ir y vamos a estudiar Romanos 12, 19. Vámonos a Romanos 12, 19. Y dice así, ahí está, ahí, bueno, este es en otra versión, no tomen venganza, dijo la gansa, no tomen venganza, hermanos míos. Pablo está mencionando y está hablando a los hermanos, porque anteriormente hay otros versículos que empalman esto, que dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Esta cita está en Deuteronomio también, cuando el Señor dice, ustedes no tienen que hacer nada, soy yo. Si algo les hace a ustedes, ustedes no tomen, ¿qué? Venganza. Y ahora, la pregunta es esto, ¿qué tan malo puede ser la venganza? ¿De dónde nace la venganza? ¿Alguno ha tenido alguna vez eso de vengarse? Vas a ver, algún día el mundo da vueltas, ¿no? Ya te encontraré. Y Pablo está diciendo, no tomen venganza. Si alguien les ha herido el corazón, dice que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿De quién es el que se encarga? Papá. Y dice, en Reina Valera dice así, mire, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza. ¿Quién es el que se encarga de hacer justicia? Dios. No nosotros. Y a veces nosotros llevamos eso en nuestro corazón, decir, alguien nos lastimó, alguien habló mal de nosotros, alguien te criticó. Miren lo que dice el 19, el 20, vamos al 20. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, o sea, la persona que te dañó y la que tú quieres vengarte, si le tiene hambre, ¿qué hay que hacer? Y si tiene sed, ¿y para qué? ¿Para qué le damos de comer y beber? Cuando una persona te hace daño, ¿tú tienes alguna actitud de gratitud? ¿Nace alguna actitud de gratitud de esa persona? No. De ahí es donde nacen las famosas caras, ¿no? ¿Ustedes saben esas famosas caras? Cuando alguien te hace daño. Esto sobre todo para las mujeres, porque los hombres no son de caras, los hombres son de boca. Y mandan sus cosas y ya está, pues ya, y se van, ¿no? Pero nosotras las mujeres somos de cara, ¿sí o no? ¿Qué cara sabemos? ¿Sí o no? Si te veo, no me acuerdo. Puede estar la persona acá, la persona que te ha dañado, y tú estás con la mirada para el otro lado, ¿no? O sea, la ley del hielo. Así a veces nosotros actuamos de esa manera. Pero la palabra dice que si tiene alguna necesidad, no necesariamente si tiene hambre, invítale de comer, simplemente alguna necesidad. ¿Qué tenemos que hacer? Suplir esa necesidad a la persona que te dañó. ¿Para qué? Dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo vas a hacer pensar. Va a empezar a tomar el propio juicio, va a decir, yo le he tratado mal, yo quiero que le pasen mal las cosas, sin embargo yo recibo de esta persona todo el bien. Ahora, ¿por qué la venganza no es buena? ¿De dónde nace la venganza? ¿De algún resentimiento? ¿De algo que nos han dañado? ¿De algún odio? ¿De algún rencor? Y ¿saben qué, hermanos? Este es un terreno que no es de Dios. Este es un terreno que le pertenece a Satanás. Acuérdense ustedes de Adán y Eva. Esto le pasó a Adán cuando viene Dios y le dice, ¿y por qué comiste el fruto? La mujer que me diste. ¿A quién le echó la culpa?
a la mujer. ¿Qué hubiera pasado si Adán le hubiera dicho, Señor, me equivoqué, perdóname? No sé, acá algo pasó. Yo creo que la historia hubiera cambiado. ¿Saben qué? Detrás de echar la culpa a alguien y no reconocer nuestros errores y anidar de repente rencor en nuestro corazón, Dios no tiene nada que ver con esto. Y esto se disfraza porque realmente en el fondo es orgullo. Les quiero contar esta anécdota que yo viví hace mucho tiempo con mi papá. Mi papá cada vez que me llamaba la atención me decía, mírame a los ojos. Y ustedes saben que a veces tenemos miedo a los papás, ¿no? Entonces yo doblaba los ojos así, me decía, ¿eres llama? Mírame, me decía. Entonces yo lo miraba y él me hacía la pregunta. Me decía, me estás mintiendo. La sorpresa era, ¿cómo sabe que le estoy mintiendo de verdad? ¿Qué tiene, no? Y cuando yo decía la verdad, él no me decía nada. Y un día mi mamá me dice, es que tu papá, tú sabes que ha estudiado para ser investigador, pero él nunca ejerció la carrera. Entonces ya lo tiene en la sangre, él sabe, ¿no? Y un día, por casualidad, me encontré con los libros de mi papá. Y hay pues un libro donde los policías tienen que ver la parte física y ellos se pueden dar cuenta que tú estás mintiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno miente, dice que el corazón bombea, y esto decía el libro, el corazón bombea y las pupilas se dilatan un poco. Y yo dije, ¿qué aquí sangre que tiene ya en la sangre? Esto simplemente eran puros estudios. Y a ellos les enseñaban otras cosas, de delincuentes, sobarse las manos. Un libro muy interesante que encontré de mi papá y también lo leí. Desde ahí yo empecé a usar lentes oscuros. No, mentira. Acá me llaman con mis lentes oscuros, ¿no? Y hermanos, a veces cuando a nosotros nos descubren de alguna manera y sabemos que es verdad, ¿por qué mentimos? ¿Cuál es la razón por la que mentimos? Para librarnos de un castigo, ¿verdad? Pero también para no aceptar tu culpa. ¿Cuántos de acá son capaces de decir, yo me equivoqué? Yo lo hice. ¿Pero cuesta o no cuesta? Cuesta. Y esto para varones, porque a los varones les cuesta decir, perdóname, yo me equivoqué, ¿no? O sea, quieren evitar pasar por alto. Ya, ¿sabes qué? Ahí nomás la dejamos, te dice. Y nosotros las mujeres, pero dime, pues dime, pídeme perdón. Exactamente por, nosotros queremos que sean específicos, ¿no? Pero ellos por su naturaleza dicen no. ¿Saben qué? Eso es orgullo. El orgullo, hermano, viene disfrazado de muchas maneras. De muchas maneras. Ahora, vamos a seguir. Vámonos a Lucas 17:1. Esto me encantó porque esto se desarrolla con todo esto. Como les dije, para mí es una enseñanza fabulosa. 17:1. Y esa nosotros la conocemos muy bien desde el versículo 2. Pero miren lo que dice el versículo 1. Y lo vamos a leer todos, ¿ya? A ver. Dijo Jesús. ¿Quién está diciendo acá? Jesús. Jesús a sus discípulos. ¿Qué dice? Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Ahora, la palabra tropiezo, hermano, cuando nos vamos a la traducción, también dice, tropiezo es venganza, resentimiento, odio. Así que dice que Jesús dijo, es imposible que no vengan tropiezos. Hermanos, las dificultades, las ofensas, los tropiezos van a venir a nuestra vida. Dice, es imposible. Es imposible. Va a venir, vamos a tropezar. Pero ¿qué es lo que pasa con el ser humano? A veces el ser humano tropieza con una piedra y generalmente tú dices, ay, esta piedra ya, te caíste, te paras y sigues caminando. ¿Quién
naturalmente se tropieza con una piedra, agarra la piedra y la quiere partir en dos, porque esta piedra tal por cual. Ya difícil, ¿no? Peor todavía, ¿quién quiere agarrar esta piedra y se la lleva a su casa porque se enamoró de la piedra? Y dice, es mi primer tropiezo, la estoy guardando para cometer mi segundo tropiezo y mi tercer tropiezo quiero que sea con la misma piedra, ¿no? O sea, humanamente esto no es posible. Pero el Señor Jesús les está diciendo a los discípulos, es imposible que no venga, van a venir tropiezos, van a venir problemas a su vida. El mejor ejemplo que tenemos en la Biblia para explicar sobre problemas o dificultades así y ofensas en la vida es el rey David. El rey David, al principio, él iba a ser el rey, lo ungieron para rey, pero seguía el rey Saúl. Luego se casó con su hija. ¿Y qué viene a ser el rey Saúl de David? Su suegro. Y cuando se enteró Saúl que él era el que iba a ocupar su lugar, trató de matarlo. Hay unos salmos que él dice, hubiera querido que fuera otro, pero no de mi propia familia. Era su suegro. En la otra parte del mundo, cuando se casan, ya no usan el término suegro, no hay ese término, es mi mamá, mi papá. Y son tratados de la misma manera, mi mamá y mi papá. Por eso David decía, es de mi familia, es mi familia. ¿Y qué hizo el rey David cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl? Porque Saúl lo buscaba para matarlo y David lo encontró durmiendo y dijo, podía matarlo. Y con la gente que vino le dijo, aprovecha, mátalo, ya mira. Y él dijo, no, porque es el ungido de Dios. Es mi suegro también. No dijo mi suegro, yo me imagino que dijo, es mi padre. Yo no voy a hacer esto. Fue el primer tropiezo que tuvo el rey David. El segundo, ¿cuál fue? Con su hijo Absalón. ¿Quién le dividió el reino? ¿Cómo le dividió? Comenzó a hablar con la gente, se rebeló contra su padre. Él tuvo que salir de Jerusalén porque si no su hijo lo iba a matar. ¿Ustedes se imaginan lo que ha podido sentir el rey David? Sentir que su propia familia hiciera esas cosas con él. A veces nosotros vivimos circunstancias en la familia que decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Hace una semana atrás alguien me dijo lo siguiente, tú sabes que con esto que ha entrado en el Huayco, en Moquegua, han sacado niños y a muertos con lodo. Yo dije, sí. Y ahí está pues, ¿dónde está tu Dios? Tanto Dios, y esos niños mueren. Entonces yo agarré, lo miré y le dije, ahora, ¿qué le contesto? ¿Sí? Y simplemente le dije, mira, si tú te acuestas con una mujer y sale embarazada, no le vas a decir por el Señor, Señor, ¿por qué a mí y salió embarazada? Si hubiera Dios, hubieras permitido que no salga embarazada. Pero cuando tú tomas una actitud de este tipo de cosas, también hay consecuencias, ¿verdad? Calentamiento global que hay, sabemos cuál es la raíz, y es la mano humana. Y nadie está haciendo nada. Hace 2 días alguien le decía a una persona a la otra persona, son 3 meses que ya no vamos a usar bolsas plásticas. No, son 3 años. La ley se va a poner aquí a 3 años. Y yo decía, entonces, ¿en 3 meses dejo de usar bolsas o en 3 años? Y de repente me puse a pensar, deberíamos dejar ya de usar bolsas. No necesitamos una ley para saber lo que tenemos, cómo debemos actuar en este mundo. Y a veces nosotros queremos echarle la culpa a los demás y qué fácil es echarle la culpa a Dios. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros empezamos a echarle la culpa a Dios, cuando empezamos a decir, por ejemplo,
hay ofensas colectivas también, ¿no? En la familia ocurre esto, las ofensas colectivas. Se enojan, se hacen dos bandos en las familias, ¿no? Unos con los otros. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando hacemos esto, entramos a un terreno que es de Satanás. Satanás vino a robar, matar y destruir. Y el primero que destruyó el cielo fue Satanás. Acuérdense que Satanás se rebeló contra Dios. ¿Qué habrá pensado Satanás? Que Dios era viejito, que no podía con este planeta, que el ser humano no iba a estar bien hecho. Yo no sé cuál sería su pensamiento de Satanás, porque dicen que él era el músico, pero por ser músico no creo que con eso gane gente, ¿no? O sí, no sé. Pero Satanás le siguieron 1/3 de ángeles que tenían la misma forma de pensar. Y él fue el primero que destruyó, dividió los cielos. Cuando nosotros empezamos a sentir este remordimiento, este odio, nos estamos metiendo en terreno de Satanás. Es el experto, él es el que es el máster. Y entonces nos metemos en ese territorio. Satanás ha venido a robar. ¿A robar qué? Esa es la pregunta. ¿Tu paz, tu tranquilidad? No, hermano. Lo que a él menos le importa es tu paz, tu tranquilidad. ¿Qué viene a robar? Cuando nosotros dejamos que la ofensa entre en nuestra vida, hermanos, ya estamos en terreno de Satanás. Si es que tú no te limpias rápido. Hay una cita bíblica que me gusta mucho: cuida tu corazón, ¿no? Porque de él mana la vida. Pero ¿qué realmente es cuidar tu corazón? Cuando una persona está dañándote, lastimándote, criticándote, ¿cómo actúas tú? Muchos cristianos que ya conocen la palabra de Dios toman esta actitud: voy a cuidar mi corazón, no voy a dejar que nadie lo dañe, así que no me junto contigo. Y se va. ¿Y eso será bíblico? No es bíblico. De ninguna manera nosotros podemos dejar que esto entre, porque ¿qué es lo que quiere robar Satanás? Si yo me enojo, Satanás ya tiene un arma. ¿Qué es lo que quiere de ti? ¿Qué es lo que quiere robar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos valioso en este mundo? A través del nombre de Cristo Jesús. Es su poder. Toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús. Toda rodilla. Y hay poder en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es realmente lo que Él quiere? ¿Qué es lo que quiere robar? El poder que Dios te ha dado a ti. Por eso hay personas que comentan y dicen lo siguiente: pastora, pero tal bruja le pasó el huevo y lo sanó del cáncer. ¿Tiene poder o no tiene poder? Y mucha gente se confunde. Satanás no tiene ningún poder en este mundo, no tiene nada, es cero. Jesús, así hasta lo más bajo, hasta ahí lo dejó. Ya está vencido, no hay por quién pelear. Y entonces, ¿dónde salen este tipo de manifestaciones? Porque Él roba, vino a robar, a matarte y a destruir. Pero ¿cuándo puede hacer eso? Cuando nosotros albergamos en nuestro corazón, por ejemplo, las ofensas. Estoy ofendido, me trataron mal. Y saben que, hermanos, a Jesús fue al primero que lo ofendieron, al primero que no le creyeron, al primero que mucha gente lo dejó solo. Fue a Él primero. Pero Él siempre dijo: amen a sus enemigos. Es difícil amar al enemigo, hermanos, es muy difícil. Porque el que te ha hecho bastante daño, hablemos de una violación, por ejemplo. La chica, por ella quisiera verlo muerto. Es difícil. Pero ¿qué nos enseña Romanos? ¿A quién le debemos dejar que tome justicia? ¿A quién? Entonces, si tú le dejas a Dios que Él tome justicia, entonces, ¿qué papel tú tienes que hacer acá en la vida? Ninguno. Y a tu ofensor, decirle: hermano, ¿necesitas algo? ¿Quieres que yo te ayude? Tu hermano se va a poner rojo,
Va a decir, oye, yo a ti te trato mal y tú me tratas con tanta gentileza. Sí. Y lo va a hacer pensar. ¿Pero para qué? Vámonos a otra. Segunda de Timoteo 2, 24, 26. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. ¿Estamos? Acá está. Dice, porque el siervo del Señor, ¿cuántos somos siervos, hijos y todo del Señor? No, muy bien, todos somos siervos, ya. No debe ser, ¿qué? Contencioso. ¿Qué quiere decir esto? Que no lleves las cosas muy a pecho, como decimos nosotros, ¿no? No busques pelea, no busques discutir. Si la otra persona piensa que los marcianos, que Jesús vino en un platillo volador, no pelees por esas cosas. He visto cristianos predicar o hablar en el nombre de Jesús, que parece que te están tirando la Biblia así literalmente en la cabeza. Que yo siendo cristiana me duele. Digo, ¿por qué? No, es que yo jamás me voy a avergonzar del nombre de Jesús. No, pero la gente que no cree, ¿qué necesita? Que no pelees con ellos, que respetes también su forma de pensar. Y dice, no pelees con ellos, sino, ¿qué tenemos que ser? Amables. Ahora, ¿qué quiere decir amabilidad? A ver, mírense uno al otro y con su rostro sean amables con la persona. A ver, ¿qué es amabilidad? A ver. Yo no he dicho que se rían, solo que sean amables del uno al otro. A veces cuesta ser amable, ¿verdad? Y sobre todo cuando estás airado, te cuesta. Porque a veces tu boca abre y comienzas, sobre todo al esposo, ¿no? Cuando están enojadas el esposo, este burro tal por cual, y así. ¿Qué dice? Tenemos que ser amables para con todos, es con todos, también con el esposo y la esposa. Apto para enseñar, mire, apto para enseñar. Debemos estar enseñando lo que Jesús ha traído a este mundo sin discutir su forma de pensar, de lo que cree, porque a veces vienen y te dicen, está bien todo, hablas muy bonito, pero no vas a hablar de mi virgencita de Chapi, me dicen. Y yo ni me acordé, le digo, imposible, hermana, ¿cómo yo voy a hablar de algo tan sagrado? Jamás lo voy a hacer. No puedo decirle, hermana, ¿tú sabes lo que dice Éxodo 20? No podemos hacer eso. ¿Por qué? Viene en el siguiente versículo. Dice, apto para enseñar y sufrido. Por eso dice sufrido, porque tienes que aguantar todas las cosas que a veces van en contra de la palabra, tienes que escucharlas, pero dice sufrido con mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Tranquilo, calmado. ¿Para qué? Dice, corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ese es nuestro propósito, que la persona conozca la verdad, tenga la oportunidad de arrepentirse. ¿Y para qué de arrepentirse? Sigamos más abajo. Y escapen del lazo del ¿quién? ¿De quién tienen que escapar? Del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cómo una persona puede ponerse a voluntad del diablo? Yo creo que debe estar loco, al menos que sea un brujo o algo así, ¿no? Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede un cristiano ponerse a voluntad del diablo? ¿Por qué? Cuando tú te sientes ofendido. Y la ofensa, hermanos, la ofensa es diabólica. Es terreno de Satanás. Él necesita solo un pedacito para robar, matar y destruir. Hay un pastor que escribió un libro muy bueno y él comentó lo siguiente. Él dice que sus padres lo abandonaron, no tuvo amor de padre y conoció a Cristo. Se emocionó tanto, Dios lo levantó como pastor y en la iglesia donde estuvo, dice que se sentó pues con todos los ancianos de la iglesia
Yo les sé decir, ¿no? Ancianos de la iglesia, ustedes ya saben cómo les digo, ¿no? Se sentó con las vacas sagradas que estaban ahí y dice que lo acusaron de muchas cosas y él salió herido de la iglesia y dijo: yo jamás regreso a esta iglesia, yo me voy lejos y voy a formar mi iglesia. Fue a formar su iglesia y también le pasó lo mismo, se sintió ofendido. Y un día, caminando, le dijo al Señor: Señor, ¿por qué no prospero? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Dobló rodillas y dijo: ¿realmente estoy herido? Y automáticamente su espíritu le dijo: sí. Pidió perdón por lo que había sentido, empezó a perdonar a cada una de las personas, empezando por sus padres. Empezó a perdonar, se levantó y él dijo: tengo que regresar de donde yo dejé el asunto. Y regresó a la iglesia. Otra vez los ancianos lo sentaron y él les pidió perdón y les contó lo que le había pasado en el otro lado. Para sorpresa de él, ellos le ayudaron, le dijeron que no se preocupe, que así es el ministerio, párate, lo mandaron a otro lugar y él prosperó. Él comenta en su libro: yo empecé a prosperar cuando dejé las ofensas a un costado. Y eso pasa mucho a veces en el cuerpo de Cristo. Acá en Linaje Escogido hay gente que se ha sentido ofendida porque no se le saludó. Aunque porque no se saludó, no creo, pero han tenido problemas, se han ofendido. Y sí se han ofendido porque cuando han venido donde mí a contarme el problema, yo tengo que ser juiciosa, ver el problema desde arriba y decir: bueno, esto se puede solucionar así, acá hay un error, mira, tú debes ser así, tú debes ser así, y por alguna razón han pensado que he salido a favor del otro, claro, porque como el otro esto, el otro, se han ofendido, o entre ustedes se han ofendido. Por eso la iglesia les conoce, hay un nombre muy gracioso que se le ponen a los vagabundos cristianos, ¿no? Así se le llaman. ¿Por qué vagabundos? Se levantan una mañana y dicen: ¿de a qué iglesia voy ahí? Tengo que escuchar la palabra de Dios. No están estables, están por aquí y por allá. O los turismáticos cristianos, ¿no? ¿Por qué existe esta gente? Porque se sintieron ofendidos. Tanta fue su ofensa que no la aguantaron. ¿Se acuerdan la semana pasada que les hablé de Juan Marcos? Y que Pablo no quiso seguir con Juan Marcos porque este jovencito lo había abandonado en el viaje, y cómo va a viajar con él, y a su mentor, quien lo introdujo para que lo conocieran como cristiano Pablo, también lo abandonó. Le dijo: ya pues, tanto tu sobrino, tu sobrinito, quédate con tu sobrino y yo sigo mi trabajo. Después de 14 años, Pablo en la cárcel dice: mándame a Juan Marcos porque me es necesario ahora para el evangelio. Hermanos, Pablo también era una persona que se ofendía muy rápido. Eso es lo que a mí me emociona, que Pablo, el apóstol, que ¿cuántos dicen el día que yo esté en el cielo, lo primero es voy a conversar con Pablo? Y Pablo era la persona que se ofendía rápidamente. Era así, caballito. No escuchaba al Espíritu Santo, hacía lo que su carne le decía. Por eso yo decía: ¿hasta qué punto puede llegar la ofensa a malograrnos nuestra vida espiritual? ¿Saben? Hay una cualidad que nosotros, los latinos, los sudamericanos, tenemos. Y quiero contarles esto para que ustedes puedan entender y tomar el ejemplo de Ánica. Porque ella en primero de primaria tuvo un pequeño percance en su colegio. Había un niño que le pegaba. Y entonces llegó un día a casa y le dijo a su papá: quiero que me cambien de colegio porque hay un niño que me pega. Entonces ustedes la conocen a mi hija, ¿cómo es, no? Y le dije: ¿por qué no le pegas pues tú también y arreglas tus problemas? Así es mi hija. Y yo le dije a Ánica: mami, quéjate con la profesora. Si no te hace caso la profesora, te vas a la directora. Y si no, habla con el niño, conversa con el niño. Y si no puedes, entonces recién ahí ya tienes que hablar con tu mamá. Pasó el tiempo y yo le dije a Ánica: ¿qué fue del niño? Sí, arreglamos el problema. Le dije a la Miss, no me hizo caso, lo llevé, le dije: ven, quiero hablar contigo, lo llevé al baño.
¿Y por qué el baño? Porque ahí no hay cámaras, en el patio y en ese hay cámaras. Y lo agarré del cuello y le dije, tú me vuelves a pegar, y santo remedio. Entonces yo le hice la pregunta, entonces, ¿ahora te podemos cambiar de colegio? Y me dijo, no. Y eso a mí me hizo pensar, porque nosotros los latinos y a veces como papás latinos, cuando nuestros hijos tienen un problema, ¿cuál es lo primero que pensamos? Cambiémoslos. Le están haciendo bullying a nuestro hijo. No, tenemos que enfrentar el problema de frente. Y cuando todo está bonito, cuando todo está bien, entonces tomas una decisión. A veces los divorcios, cuando están enojados, nos separamos, ya sí, y se van y hacen toda una cosa. Aprende a perdonar. Cuando tú perdonas y todo está bien, entonces toma una decisión. El latino es así, rápido quiere huir del problema, quiere escapar. Pero escapas llevándote una ofensa. No, hermanos. Por eso una vez en esta iglesia le dije a un hermano, tú estás ofendido. Vete cuando perdones, cuando te llevas bien con la persona, ahí te vas. Y no pudo perdonarle. ¿Por qué? La ofensa que hace, la ofensa te gana. Y esto destruye las familias. Los primeros que nos ofenden a veces son nuestros propios padres, nuestros propios hermanos. ¿A quién tenemos que perdonar primero? A nuestra familia, a los que nos han ofendido. ¿Y por qué? Cuando uno empieza a enfrentar esto, es como un ejercicio. Miren, hace muchos años me fui a correr con unos jovencitos y yo justo le dije a una de las jóvenes, yo quiero bajar acá atrás toda esta grasa, así como tú, ¿no? Y le fui a tocar y estaba tan dura que yo pensé que tenía una faja. Dije, ¿te pones faja? No, y se sacó, sus músculos no tenía una sola gota de grasa. Bueno, ella en ese tiempo era campeona sudamericana en carreras, ¿no? Se está ahí hablando de ese tipo de personas. Y me dijeron, mira, mañana vamos a hacer un ejercicio. Y se reunieron pues toditos, ¿no? Por detrás del donde están los viejitos, ahí en el albergue, sí. Entonces hay un sitio así levantado donde tú corres y las zapatillas se te quedan en la arena. Entonces tú levantas. Y todos teníamos que correr, yo con ellos también, ¿no? Porque se supone que yo quería eso. Ahora ya no me interesa, pero en ese tiempo yo quería. Y todos subían, y yo estaba atrás, como la mitad, jalando la zapatilla de la arena. Hasta el entrenador, arriba tenía toda mi barra. Usted puede, ceñito, suba, suba. Y yo seguía. Me costaba hacerlo. Cuando terminaba el entrenamiento, tomaba taxi, porque mis piernas me temblaban. ¿Les ha pasado alguna vez que han hecho ejercicio y les temblaba así? Y yo salía así, taxi, salí y tomaba el taxi. Pero ellos me dijeron, mira, una semana de entrenamiento y vas a estar bien. Y efectivamente, la semana que vino, bajé, subí, demorándome, siempre llegando último, pero ya no necesité taxi. Salí hasta la avenida Ejército sin ningún problema. ¿Qué es lo que me llevó a lograr esa meta? El entrenamiento. ¿Qué tiene que ver esto con la ofensa? También tenemos que entrenarnos, hermanos, a perdonar. Cuando tú no perdonas, cada vez la ofensa te parece más grave. Y realmente podemos ser ofendidos en cualquier momento, con tu cliente, con tu jefe, en el colegio, en el trabajo. Maneja nomás por la calle todo lo que te pueden decir. Si una mujer maneja, ¿qué les dice los choferes? Anda, corre, ve, cocina, ¿qué haces aquí, no? ¿Sí o no? Es una ofensa. Pero imagínate que no te lo dice un chofer, te lo dice tu esposo. ¿Cómo te sentirías? Tremendamente herida. ¿Cómo creen que se sintió el rey David cuando su hijo le dio golpe de estado? Su propio hijo había provocado división en el reino.
Cuando Saúl, su padre, lo quería matar por celos para que no sea el rey de Jerusalén, el rey de Israel, ¿cómo se sentiría David? En 2 de Samuel, y esto para que lo lean en sus casas, 2 de Samuel 24, léanlo todo el 24, ustedes van a ver todo el sentimiento que albergaba David. O en el Salmo 55, lean el Salmo 55. David llegaba a decir, si fuera otro el que hubiera hecho esto, no estaría como estoy ahora. ¿Por qué no es la vecina la que me trata así y no es mi propia madre o mi propio padre el que me trate así? Pero David, como Pablo, como muchos de nosotros, ¿qué tenemos que aprender a hacer? A perdonar. ¿Qué perdonamos? Las ofensas. Ese es un terreno que Satanás es dueño. Y cuando tú caes en el resentimiento, él te va a robar, no tu felicidad, tu tranquilidad, no te va a robar, eso le importa un pepino. Le interesa lo que Dios te ha dado a ti. ¿Y Dios qué te ha dado? Su poder. Entonces él roba ese poder. ¿Para qué? Para engañarte a ti misma y engañar a muchos. Y que muchos crean, sí, pues, no, claro, el cuy tiene poder, me puede curar fulano, me puede curar sutano, hay que creer en esto, porque se mueven las cosas, ¿sí o no? ¿No han visto que se mueven las cosas? Hay gente que ha visto que se mueven las cosas. ¿De dónde saca Satanás para hacer ese poder? ¿De quién? ¿De él? Él no tiene poder. Él ya le robó a alguien. ¿De quién? De nosotros. Y nosotros a veces como sonsos nos dejamos robar por resentimientos absurdos. Si aprendemos a perdonar las cosas pequeñas de nuestra vida, tú vas a madurar espiritualmente y también físicamente. Las ofensas no pueden ser un freno en tu vida. Y si alguien te ofendió, ¿qué dice Pablo que debemos hacer? Mostrarle toda nuestra amabilidad. Si necesita algo, ahí estoy, yo te voy a ayudar. ¿No quieres cuidar tu corazón? ¿Quién quiere acá su corazón limpio? Tengo que cuidar mi corazón. ¿Quién quiere cuidar su corazón? Porque de él mana la vida. ¿Dios cuida tu corazón? Sí, Dios cuida tu corazón. Pero tú le pones ese blindado que se llama perdón. Ahora, ahí viene la pregunta. ¿Y ahora cómo perdono? No necesitas ir a buscar a la persona y decirle, ¿sabes qué? Lo que tú me has hecho, yo te perdono, porque es muy posible que la otra persona te diga, ¿y qué te he hecho yo? ¿No? Porque a veces hay personas que su hábitat natural es ofender, que ni cuenta se dan que te han ofendido. Por eso ustedes identifiquen también a las personas en sus trabajos, en sus casas. Hay gente que es su hábitat. No dejes que eso te lastime. Tú en ese momento, como dijo este pastor, cuenta en su libro, yo lo perdono. Yo perdono a fulano de tal, a sutano, a mengano. Los perdono de corazón. Los perdono en este momento. Y cuando los vea, lo primero que voy a hacer es saludarlos. Así no me saluden. Y si ellos necesitan en alguna oportunidad algo, yo se los voy a dar. Para romper esto. A mí no debemos de importar las personas de afuera, sino nosotros. ¿Quieres cuidar tu corazón? Esa es la forma de cuidar el corazón. Y para terminar, vámonos a Hechos 24:16. Hechos 24:16. Porque saben que a veces nosotros, como cristianos, y ahora quiero hablar a la iglesia, somos bien chistositos, digo, ¿no? Porque
venimos a escuchar la palabra, participamos en la Santa Cena, pero a veces cargamos cosas y no queremos perdonar. Más bien, una forma de venganza que también toma el cristiano es la siguiente: Señor, haz justicia tú. Que llueva, mátalo si es preciso, que le pise un carro los juanetes. Tú le comienzas a dar ideas a Dios, ¿no? Lo que le tiene que pasar a la otra persona. ¿Cómo va a estar tranquila? ¿Cómo va a ser feliz todo lo que me ha hecho? Y a veces somos así: tú toma, tú eres el juez, yo soy tu hijo. Ese es un perdido, tú ve, ¿no? No, hermanos. Si todos somos un equipo, una iglesia, sea esta o cualquier otra iglesia, lo primero que debemos hacer: ¿necesitas algo? Yo te voy a ayudar. No por el bien de la otra persona, también es por el tuyo. Y la otra persona también va a decir, como dice, ¿no? En su conciencia, y va a decir, uy, he cometido algo malo, y puede tomar conciencia de eso y rectificar y arrepentirse. Si Adán se hubiera arrepentido, si Adán hubiera dicho, sí, me equivoqué, Señor, ¿no hubiera cambiado la historia? Una vez, el segundo problema que Anika tuvo en el colegio, un chiquito la buscaba para besarle en la boca, y entonces ella no sabía qué hacer. Le agarró, le pegó, no hizo caso el niño, era un niño problema, después lo botaron del colegio. Él habló con la profesora, no le hizo caso, habló con la directora, no le hizo caso. Entonces a mí me dijo, Nani, me dice, cuando el profesor en el colegio no te hacen caso, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tienes que ir a la instancia mayor, a una UGE, ahora no sé qué UGE es. Me dice, que me quiere besar, dile pues a tu papá, que tu papá vea, ¿no? Y le dijo. Entonces Franchi agarró y dijo, voy a yo a ir y ese chiquito lo voy a poner pero en vereda. Y la Franchi, Anika le dice, va en mi combi también me agarra del cuello y me busca para besarme. Así que Francesca la espera y lo ve para el chiquito. Oye, le dice, ¿tú eres la que quieres besar a mi hija? ¿No? Y el chiquito se quedó, perdón señora, no lo vuelvo a hacer, dice que le dijo. Y yo le digo a Francesca, ¿y qué más le dijiste? Ay, nada, porque me lo quería besar al chiquito, más rico el niño. Pero así es Dios con nosotros. Por más que él diga, ¿cómo es posible? Cuando una persona te pide disculpas, te pide perdón, baja tu corazón. Y bueno, y se arregló el problema, ¿no? Lo que yo quiero enseñarles es que uno tiene que enfrentar sus propias batallas. Uno tiene que aprender a enfrentar, no a escapar. Es muy fácil escapar, es muy fácil haberla cambiado de colegio e ir a otro. Pero en el otro colegio va a tener otros problemas. O de repente los mismos. ¿Qué? ¿Y vas a volver a escapar? Mejor enfrenta el asunto desde ya. Igual para todos los papis. Si sus hijos tienen problemas, déjenlos ahí. Que resuelvan sus problemas, sus dificultades. Además son chiquitos, los puedes supervisar. Pero tenemos que enfrentarlo. ¿Y por qué? Porque si no tú vas a crear, tú escapas de un sitio y ¿qué va a haber en tu corazón? Me fui de ahí por la culpa de fulano, sultano, mengano y ya albergas resentimiento, ya estás albergando cosas. Y todavía que podemos ser así, venimos a la iglesia, pero miren lo que dice Pablo nuevamente en este versículo. Y por eso procuro tener siempre, ¿quién procura? Pablo. Pablo procura tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y él procura. ¿Por qué procura? Porque no es fácil. Tú y yo sabemos que esto no es fácil. ¿Saben qué hacen las ofensas cuando uno se siente ofendido? Te pone como víctima, que es lo que el diablo quiere. Pero es que y es que a mí me ofendieron, a mí es... Y es el papel que Dios no quiere. A Dios le canta a los hijos valientes. ¿Qué ofensa? Pues ya, yo lo perdono. Y si tengo que hablar y si tengo que decirle a la persona, ¿sabes qué? Me hablas bonito.
porque eso me molesta. Hablen, conversen, sean amables. ¿Para qué? Las citas anteriores, ¿se acuerdan? Para que pueda tomar conciencia y de repente se arrepienta y pueda conocer la verdad. Y entonces en vez de perder uno, ganas uno más a Cristo. Ayer que estuvimos en toda la evangelización, se me acercaba, ya ni sé quiénes eran, además que les cambiaba de nombre a cada uno, no aprendí los nombres del regidor, todo me han dicho, me han pedido el número, todo, ¿no? Pero yo me ponía, y ellos me hablaban, me decían, ¿sabes qué? Uno, al toque me dijo, yo he salido del alcohol, yo me he ido a una casa, pero yo no me he cambiado de religión, ¿ah? A mí Dios no me ha ayudado a salir del alcoholismo, así. Y yo le digo, qué bueno, es que usted tiene una voluntad, pero esa voluntad también viene de Dios. Ah, sí, claro, viene de Dios. O sea, un paseíto, dijo lo que yo quería que dijera, sin ofenderlo. Porque podemos decirle, imposible que alguien salga del alcohol sin la ayuda del Señor, porque es imposible. Es con la ayuda de Él. Pero no podemos ponernos en esa postura. ¿Por qué? Porque vamos a ofender. Dios nos llama a que no nos ofendamos nosotros ni ofender al resto. Por lo tanto, tenemos que ser amables, tenemos que ser mansedumbre. Y si no tienes nada bueno que decir, esto no dice la Biblia, esto lo digo yo, ¿ya? Si no tienes nada bueno que decir, ¿qué es eso? Listo. Aguántate, que tu lengua se diga hacia adentro, que no salga y solo, Señor, perdóname. No, Señor, perdónalo. Señor, perdóname por lo que estoy sintiendo. Porque yo quiero tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. O sea que cuando yo pueda ver a alguien de frente, yo no me siento ni ofendido, yo me siento feliz con esa persona, feliz con los hermanos, feliz con Dios. Y entonces, ahí viene otra promesa, dice, cuando dos se junten en oración, pidan lo que quieran y... Pero tenemos que empezar por acá, hermanos. Porque tu ofensa va a hacer que tú le pidas a Dios cosas que no son. Tu ofensa te lleva, la ofensa cuando no la dejas pasar mucho tiempo, se vuelve un monstruo. Te vuelves un monstruo. Te cambia hasta el semblante de tu carita. Yo he visto tantas parejas que se han casado así con los ojos de cordero degollado, pasó 2 años y ¡pum!, perdieron el brillito. Y yo sé por qué es. Están ofendidos. La ofensa te cambia. Amén. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus